Este fin de semana se han cumplido 88 años del fusilamiento de Antonio Elviro Verdaguer, considerado uno de los grandes pensadores extremeños. Junto a familiares y vecinos, se le ha rendido homenaje en el cementerio de su pueblo, en Salorino. Médico e impulsor del regionalismo extremeño, eso fue Antonio Elviro Verdaguer, pero también solidario con los más pobres. Quizás ese fue el motivo de su condena. El bando nacional lo fusiló el 7 de diciembre de 1936. Y era una historia siempre olvidada, no se podía hablar en el tiempo de la política, y entonces mi madre lo pasó muy mal. Mi madre recuerda cuando éramos chicos, nos contaba cómo se llevan a su padre para prisionero. Ella tenía 6 años, entonces a mi madre le marcó de siempre. Una historia tabú que hace unos años vio la luz. Pues eso a ella fue, para el final de su vida, fue una satisfacción. Significa mucho en el sentido que es recuperar la memoria de mi abuelo, que estaba tapada. La asociación Extremeñería, creada en torno a su imagen, fue quien la recuperó, y este fin de semana, cuando se han cumplido 88 años de su fusilamiento, ha querido rendirle un homenaje junto a su tumba, en Salorino. Una manera también de recordarlo es venir hoy y también de darle valor a su nombre, para que nosotras también sepamos dónde vamos. Creen que las ideas de Antonio Elviro Verdaguer son extrapolables a nuestro tiempo. Como él ya hablaba del concepto de extremeñismo, ¿no?, de estar centrado en mejorar a todos los niveles, cultural, social y político, la tierra, ¿cómo lo podemos hacer en la actualidad? Con propuestas que plasmó en un manifiesto y que deberían convertirlo, señala esta asociación, en un referente para la región, como lo es, dicen, Blas Infante en Andalucía. Era un adelantado en su época, era un vanguardista en lo que era en la ideología, pues hablaba de las comunicaciones, algo que tenemos tan en boga a día de hoy, hablaba del problema de la tierra, del latifundismo, de cómo eso afectaba a las clases populares, hablaba también de la gestión del agua, que también era otra preocupación entonces y que se gestionaba mucho mejor que en muchos casos ahora. En 2022, todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura votaron a favor de reconocer institucionalmente su figura y poner en marcha acciones para recuperar su memoria. 2 años después, asegura Extremeñería, no se ha hecho nada.